Bien, continuamos con la siguiente parte del encéfalo, que es el diencéfalo, que está formado por el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Vamos a ubicarlo, bueno, en este dibujito sería la parte roja, ¿vale? El tálamo, el hipotálamo que está debajo y la hipófisis, que es esta glandulita que cuelga aquí debajo. Y en este otro dibujo también se ve, aquí, en este también. Aquí tenéis el tálamo, ¿vale? Ahí lo veis, tálamo, el hipotálamo y la hipófisis aquí colgando debajo. Bueno, el tálamo está situado en el centro del encéfalo, es como un bulbo, ¿vale? Ahí lo veis, es decir, está justo en la pura mitad del encéfalo. Ahí se ve, ahí se vería también, ¿vale? Esa parte amarilla, en la vista de perfil, y de frente hay dos mitades del tálamo, son simétricas, ¿de acuerdo? Ahí está. Bueno, y es el lugar, claro, como está ahí en el medio, es el lugar por donde pasa toda la información sensorial camino a la corteza cerebral. La única información, los únicos estímulos que no llegan por ahí, que no pasan por ahí, son los estímulos olfatorios, porque esos entran por otro lado, por los bulbos olfatorios que estarían, a ver, los bulbos olfatorios estarían por aquí, por esta zona, por entre la corteza cerebral, en el lóbulo anterior. Entonces esos ya vienen, ya no tienen que pasar por el tálamo. Pero todos los demás estímulos, como tienen que ir a distintas áreas de la corteza, pues este es el lugar de paso, ¿vale? Y no solamente es el lugar de paso, sino que además de recibir toda esa información, el tálamo la puede modificar y puede eliminar aquellos estímulos, aquellas sensaciones que no considere importantes. Es decir, él selecciona la información, ¿de acuerdo? Lo que no es, lo que pueda parecer una tontería, pues simplemente lo elimina, no lo manda a la corteza cerebral. Bueno, hace más funciones, solamente he puesto esta que es una de las importantes, ¿vale? Pero bueno, también colabora con la vigilia y el sueño, bueno, tiene unas cuantas funciones. He procurado de cada parte decir unas poquitas e importantes, porque bueno, es bastante complicado, el encéfalo hace muchísimas cosas y tiene muchas partes, entonces bueno, solamente he puesto pues eso, contadas. Hipotálamo, el hipotálamo está debajo del tálamo. Vamos a ver, sería en la parte roja, sería esta parte de aquí. Es como un embudo, una zona triangular. Este sería el tálamo, que es redondito, y el hipotálamo es esta zona de aquí. En el otro dibujo que tenéis se ve mejor, ¿vale? Aquí estaría el tálamo y ahí está el hipotálamo, ¿de acuerdo? Hipo significa debajo de, y por eso se llama así. Es el lugar de muchos instintos y emociones, el hambre, la sed, el dolor, el placer. Es un centro de control, de mucho control homeostático para mantener las condiciones ideales del medio interno, todas estas cosas que ya sabemos de la homeostasis. La conducta sexual, la temperatura corporal, controla el funcionamiento de la hipófisis, que la tiene debajo, y por tanto es el jefe del sistema endocrino, ¿vale? La regulación de la temperatura corporal ocurre ahí. Esto ya lo habíamos mencionado en el tema 1. El hipotálamo tiene un centro de control de la temperatura y funciona como un termostato. Puede subir y bajar la temperatura del cuerpo dependiendo de las necesidades. Y de hecho, cuando tenemos fiebre, ocurre porque ese centro de la temperatura ajusta a más de 37 grados. Y normalmente lo hace por una infección, ¿de acuerdo? Porque nuestras defensas funcionan mejor a una temperatura mayor de 37, ¿vale? Es decir, la fiebre en sí no es mala siempre y cuando no llegue a temperaturas muy altas, que entonces sí que ya pone en peligro la homeostasis, ¿de acuerdo? Pero la fiebre hace trabajar mejor a nuestro sistema inmune. El hambre, la sed, es decir, estos son centros en los que se controla realmente el hambre. Es un centro de control que perciben estímulos internos de la homeostasis. El hambre es un detector de que nuestras células no tienen suficientes nutrientes porque tienen falta de ATP y entonces se dispara esa sensación, ese estímulo interno. La sed
informa, es otra forma de controlar la hidratación del cuerpo, la cantidad de líquidos que hay en el medio interno, ¿vale? Y entonces, si hay pocos, si baja esa cantidad, se activa este mecanismo. El dolor, bueno, hay unos cuantos. Y además controla la hipófisis, que es la glándula que está debajo, y por tanto del hipotálamo depende el control del resto de glándulas también. La hipófisis, que acabamos de mencionar, es una glándula endocrina muy chiquitita, del tamaño de un guisante. Ahí, es eso que cuelga ahí, ¿vale? Muy chiquitita. También se ve en la otra imagen. Aquí, ahí está la hipófisis. Muy pequeña, pero muy importante, porque fabrica 6 hormonas distintas para controlar pues al resto de glándulas endocrinas, para controlar los testículos, los ovarios, las cápsulas adrenales, la tiroides. Bueno, eso lo veremos en el tema del sistema endocrino, ¿vale? Bueno, y esto sería el diencéfalo, y nos queda por ver el tronco encefálico, que sería el tallo sobre el que está apoyado lo anterior, ¿vale? Ahí tendríais el tallo. Esto es el tallo, ¿de acuerdo? Ahí, y en el dibujo de arriba, pues el tallo sería esta parte de aquí, ¿vale? Eso. Bueno, en el tallo o tronco encefálico también hay partes. Tenemos el mesencéfalo. El mesencéfalo es una parte pequeñita, que es esta de aquí. No se ha desarrollado mucho en la evolución del encéfalo, ha permanecido sin crecer demasiado, al contrario que, por ejemplo, la corteza cerebral, ¿vale? Y ahí se controlan reflejos visuales, el parpadeo. Nosotros no podemos parpadear voluntariamente, pero evidentemente no estamos todo el día diciendo, voy a parpadear ahora, ¿vale? Es un reflejo, no lo controlamos conscientemente. Sabéis que sirve para limpiar el globo ocular, ¿vale? Para mantener limpia la córnea y la parte que está expuesta del globo ocular. El reflejo pupilar es aquel que controla el iris, ¿de acuerdo? El iris es la parte coloreada del ojo. Me imagino que ya sabéis de lo que estoy hablando, pero bueno, os lo pongo aquí. Iris y pupila. El iris es un músculo en forma, bueno, de corona circular. Ahí tenéis el iris, ¿de acuerdo? Que cada uno tiene el iris de un color, eso ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, la parte coloreada es el iris y el agujero que hay en el medio es la pupila. Entonces, dependiendo de lo mucho que se contraiga o se relaje este músculo en forma de anillo, la pupila puede estar más cerrada o más abierta, como está aquí, ¿vale? Y eso lo controla un centro en el mesencéfalo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahí veis, una pupila más cerrada, una más abierta, ¿de acuerdo? Esto se hace pues para controlar la cantidad de luz que entra en el ojo, porque dependiendo de dónde estemos, pues si estamos en lugares oscuros, el iris hace que la pupila se dilate, entre más luz porque hay poca, y si estamos sometidos a mucha claridad, se cierra la pupila, ¿vale? El iris cierra el agujero. Bueno, pues eso se controla a nivel del mesencéfalo, y eso es el reflejo pupilar. Cuando no se detecta ese reflejo pupilar, estamos hablando de muerte cerebral, ¿de acuerdo? Es decir, es una manera de confirmar que hay muerte. Y de hecho salen las películas cuando, para comprobar que una persona inconsciente está viva o no, le abren un ojo y le enfocan el ojo con una linterna a ver si tiene este reflejo. Reflejos auditivos son movimientos involuntarios para orientar la cabeza o el cuerpo cuando oímos algo. Por ejemplo, estamos distraídos y de repente nos llaman. Entonces giramos automáticamente. No somos conscientes de ese giro porque es un reflejo que se controla en el mesencéfalo. Recordad que nosotros solamente somos realmente conscientes de lo que se procesa en la corteza cerebral, ¿vale? Es decir, de lo que se procesa en la superficie del cerebro, ¿de acuerdo? Del resto, de ese centímetro de sustancia gris, del resto no somos conscientes, ¿vale? Del resto de
de estímulos, respuestas que se procesan en otros lados que no sean la corteza, no somos conscientes. Vale, y también es responsable el mesencéfalo del tono muscular, es decir, esa pequeña contracción muscular que tienen las células de nuestros músculos, aunque no estemos contrayéndolos, hay una pequeña contracción que las mantiene activas. Eso es el tono muscular. Bien, la siguiente parte es la protuberancia o puente de Barolio, que se llama protuberancia porque es una zona como un poquito hinchadita, como un globo. ¿Lo veis ahí? El puente de Barolio, aquí, y también se ve aquí, que estaría pintado de amarillo. Ahí está, la protuberancia. Bueno, pues en la protuberancia se colabora con la coordinación motora. Recordad que para coordinar un movimiento, para que el movimiento se haga suave, fluido y ágil, intervienen varias partes del encéfalo, ¿vale? Interviene el puente de Barolio, interviene el cerebelo, que lo veremos luego a continuación, y los ganglios basales o núcleos basales, que ya los habíamos visto, que habíamos dicho que cuando hay un daño aquí ocurre el Parkinson, que es una enfermedad en la que se ve la pérdida de esa coordinación motora, ¿vale? Bueno, también mantiene la consciencia, colaborando con los ciclos de vigilia y sueño, la protuberancia, ¿vale? Esa función también la hace junto con el tálamo, aunque no lo habíamos dicho en la función del tálamo, pero también. Lo de ciclo de vigilia y sueño, vigilia las horas que estamos despiertos y sueño las horas que estamos durmiendo. Eso lleva un control, ¿vale? Y es un control preciso y muy necesario para la supervivencia, ¿de acuerdo? Y por último, el bulbo raquídeo, que también se le llama médula oblonga, bueno, bulbo raquídeo, es la parte ya más inferior de abajo que pues se continúa luego con la médula espinal. A veces no es médula espinal porque está un poco más inflada, ¿vale? Y tiene función conductora entre la médula y parte superior del encéfalo y controla un montón de reflejos, muchos de ellos vitales, es decir, en el bulbo raquídeo reside gran parte del control que nos permite la vida, estar vivos, la vida, lo que se llama vida vegetativa. Es decir, que funcionen órganos vitales como el corazón, la respiración, ¿vale? La presión controla la presión sanguínea, el latido cardíaco, si va más rápido o más lento. La ventilación pulmonar, porque hace el control sobre el diafragma. La deglutición es el acto de tragar. Movimientos intestinales, movimientos peristálticos que hacen avanzar el alimento por el esófago y por el tubo digestivo en general, ¿vale? El movimiento del estómago, la tos, el vómito, el estornudo, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier lesión en el bulbo raquídeo resulta incompatible con la vida, ¿vale? Produce muerte por parada cardiorrespiratoria. Bien, y la última parte del encéfalo es el cerebelo, que lo tenéis ahí. Cerebelo significa cerebro pequeñito, ¿vale? Y recibe información del aparato vestibular. ¿Qué es eso? O el aparato el sentido del equilibrio. El sentido del equilibrio está ubicado en el oído interno. Vamos a ver. Bueno, sabéis más o menos, esto ya lo habíamos visto, pero vamos a abrir, aquí está el oído. Vamos a verlo. ¿Vale? Este sería el oído externo, el oído medio y el oído interno. Es decir, el oído externo comprende el pabellón auditivo, la oreja y el conducto auditivo externo. El oído medio, el tímpano, que es una membrana que está al final de este canal que vibra como un tambor, y la cadena de huesecillos, que son 3 huesitos chiquititos, ¿vale? Martillo, yunque y estribo. Y el estribo ya contacta con el caracol, que pertenece al oído interno, ¿vale? Caracol o cóclea, que la tenéis ahí. Aquí es donde está en forma como una especie de rampa. En esa rampa interna, que aquí no se ve, es como una membrana que hace una espiral. Ahí están colocados los receptores del sonido, los que nos permiten oír, ¿vale?
Y después tiene 3 anillos, que son estos canales semicirculares, que están llenos de líquido y revestidos por dentro por células con cilios que son realmente los mecanorreceptores del equilibrio. Es decir, que en esta zona del oído interno, en la cóclea están los mecanorreceptores del sonido y en los canales semicirculares están los mecanorreceptores del equilibrio. Y luego tiene evidentemente el nervio el nervio óptico o auditivo, que es el que recoge esos estímulos captados por los receptores que están aquí y los va a mandar a la corteza auditiva, ¿vale? La corteza cerebral auditiva, que es la que va a hacer que oigamos, ¿de acuerdo? La que interpreta esas señales y las traduce en sonidos. En sonidos, las informaciones que vienen de aquí, o en posición de los órganos, la información que le llega de los canales, ¿vale? Es decir, que dependiendo de pues, si movemos la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, el líquido que hay dentro de estos canales se mueve de una manera o de otra y los receptores que están aquí dentro envían esas señales. Y con eso nuestro encéfalo pues nos sabe si tenemos la cabeza derecha, inclinada, torcido hacia adelante, en fin, sabe la posición. Y por tanto, esa información llega al cerebelo, ¿vale? Esa información le llega al cerebelo y además le llega también información de los ojos. Los ojos también informan sobre la posición en la que estamos. Si estamos boca abajo, vemos al revés o vemos torcido, ¿vale? Y también les llega información propioceptiva, es decir, tenemos receptores también, mecanorreceptores, ubicados en los músculos de las extremidades que también informan de si tenemos una extremidad, por ejemplo, un brazo levantado o torcido o inclinado, ¿vale? Y con toda esa información, el cerebelo coordina los movimientos y permite que no nos caigamos, ¿vale? Mantiene el equilibrio, estando de pie, sentado o como sea. Eso es una función importante del cerebelo, mantener el equilibrio, la postura. Y además de eso, aunque la corteza cerebral, esto ya lo habíamos dicho, es la que inicia el movimiento voluntario, es el cerebelo el que lo ejecuta hasta el final. Es decir, tiene un control muy grande del movimiento voluntario, junto con, recordad que también influyen en el control del movimiento voluntario la protuberancia o puente y los núcleos basales, ¿vale? Pero bueno, el cerebelo trabaja mucho en el control voluntario del movimiento. Es decir, está pendiente de ese movimiento hasta el final, para que se haga bien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, andar. Empezamos a andar porque nuestra corteza voluntaria dice, bueno, manda la señal. La respuesta es ponte a andar, contrae estos músculos de las piernas y relaja estos otros. Pero una vez que manda la orden, pasa de cómo se está haciendo. Es el cerebelo el que toma el mando y dice, a ver qué tal estás andando y a ver si no te caes. ¿De acuerdo? Permite que los movimientos sean fluidos y suaves y controla la postura. Bueno, pues en el siguiente vídeo daremos la médula espinal y con ella acabaremos el sistema nervioso central. Y luego nos quedaría el periférico para terminar el tema.